Mi nuera le gritó a mi hijo: «Si todavía te queda algo de vergüenza, agarra tu maleta y sal de mi casa ahora mismo». Mi hijo me llamó con la voz llena de humillación. Una hora después, una limusina se detuvo frente a la casa de ella. Cuando me vio bajar del auto, la sonrisa se le borró al instante. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Mediodía de verano en Ciudad de México. El calor era sofocante, pero en el rincón del café conocido, el Rincón del Sabor, el ambiente se sentía agradable. Yo estaba sentada frente a mi viejo amigo don Esteban, saboreando una taza de café de olla con su aroma a canela y piloncillo. Don Esteban, con su impecable guayabera blanca, seguía siendo tan elegante y sereno como siempre. No hablábamos mucho, solo disfrutábamos en silencio de esa paz tan rara en medio del bullicio de la ciudad. Esa tranquilidad se rompió de golpe con el sonido estridente del teléfono. Me sobresalté un poco y dejé la taza sobre la mesa. Al ver el nombre Rodrigo, mi hijo querido, parpadeando en la pantalla, una sonrisa cálida se dibujó en mis labios. Ese muchacho, siempre igual, ocupado todo el día en el taller, pero nunca dejaba pasar el almuerzo sin llamarme. «Aquí estoy, hijo», contesté con alegría, pero mi sonrisa se congeló al instante. Del otro lado no estaba su voz firme y cariñosa, sino unos jadeos entrecortados, cargados de pánico y desesperación. «Mamá, mamá». La voz de Rodrigo se quebró. «Valeria me echó de la casa». Cada palabra fue como una aguja clavándose directo en mi corazón. Escuché a lo lejos los ladridos furiosos de un perro, el sonido de los claxon retumbando junto a él. Mi hijo, mi buen hijo trabajador, estaba en la calle. Solo. Todo mi mundo se tambaleó. Me levanté de golpe, tan rápido que el brazo golpeó la taza, aún caliente. El líquido oscuro se derramó sobre la mesa de madera, como una herida abierta que sangraba, un mal presagio imposible de ignorar. «Esteban, tengo que irme. A mi hijo le pasa algo», dije nerviosa, buscando la cartera con manos temblorosas. «Quédate aquí, yo tomaré un taxi». «Tranquilízate, María», me detuvo Esteban, sujetando con firmeza mi muñeca. Su mirada era decidida y serena. «¿Cómo vas a tomar un taxi así? Aquí tienes las llaves de mi coche. Javier te espera afuera. Ve en mi auto, será más rápido». Entonces sacó del bolsillo una llave con el logo brillante de una estrella de 3 puntas y la puso en mi mano. El frío del metal me ayudó a recobrar un poco la calma. Salimos apresurados. El aire caliente de la calle nos golpeó el rostro, pero enseguida fue reemplazado por el frescor del aire que salía de la limusina negra que nos aguardaba junto a la acera. Javier, el chofer de confianza de Esteban, bajó de inmediato, inclinó la cabeza y abrió la puerta del coche para nosotros. La puerta pesada se cerró tras de mí, aislándonos del ruido exterior. Cuando el auto comenzó a moverse, me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Esteban me ofreció una botella de agua. «Toma un poco, María. Cálmate». La sostuve entre las manos, pero me era imposible mantenerlas quietas. El coche avanzaba suavemente, cruzando calles conocidas, rumbo al fraccionamiento donde vivía mi hijo con su familia. Cuanto más nos acercábamos, más se apretaba mi pecho, como si el fuego me consumiera por dentro. Me preguntaba una y otra vez qué había pasado. ¿Qué pudo haber hecho Rodrigo para merecer esto? Cuando el auto dobló en la calle arbolada donde vivía mi hijo, la escena a lo lejos me rompió el alma. Ahí estaba, Rodrigo, mi muchacho, de pie, solo, frente al portón negro de hierro, con la cabeza gacha como un criminal. A sus pies, una maleta y una mochila vieja, las mismas que usaba cuando vivía conmigo. Del otro lado de la calle, un grupo de vecinos curiosos observaba, murmurando entre manos y lanzando miradas llenas de chismes y juicio. Estaban presenciando el dolor de mi hijo como si fuera un espectáculo. Y en lo alto de las escaleras de aquella casa lujosa, Valeria, mi nuera, estaba de pie con los brazos cruzados. Llevaba un conjunto deportivo de marca que resaltaba su figura. El cabello recogido en un moño perfecto,
el rostro maquillado con precisión y esa expresión fría, arrogante. Su mirada hacia su esposo no tenía compasión alguna, solo desprecio y superioridad. Detrás de ella estaban mis nietos. La pequeña Ana, de apenas 6 años, se aferraba al vestido de su madre, temblando entre sollozos. Y su hermano Mateo, inmóvil como una estatua, con los puñitos apretados, miraba la espalda de su padre con una rabia impropia de un niño. La limusina se detuvo frente al portón. Todo quedó en silencio. El murmullo del vecindario se transformó en un asombro mudo. Todas las miradas, incluso las de Valeria, se dirigieron hacia el auto de lujo que apareció de repente. Javier bajó con su porte profesional, rodeó el vehículo y me abrió la puerta. Respiré hondo, tratando de contener el temblor y el dolor que se arremolinaban en mi pecho. Tenía que ser fuerte, por mi hijo. Al bajar, Valeria me miró boquiabierta y luego miró el coche. La sonrisa arrogante en sus labios se congeló. Con una voz aguda, intentando sonar altiva para ocultar su sorpresa, dijo: «¿Doña María? ¿Hoy no vino en su camioneta vieja con la que reparte sus flanes?» Ignoré su burla venenosa. En ese momento, mi orgullo no importaba tanto como el dolor de mi hijo. Mantuve la voz lo más serena posible y caminé directo hacia Rodrigo sin apartar la mirada de Valeria. «¿Qué pasó, Valeria?» Ella soltó una risita burlona, un sonido afilado como una navaja. «Pregúntele a su hijito de oro», dijo con desprecio. «Un inútil. Por su culpa mi carrera se vino abajo. No quiero verlo más en esta casa. Llévese a su carga y enséñele a ser hombre». Rodrigo levantó la cabeza de golpe, los ojos rojos y llenos de lágrimas, dispuesto a decir algo. Pero levanté la mano, pidiéndole silencio. Sabía que discutir solo lo humillaría más frente a todos. Mi mirada se posó en mis 2 nietos, y el corazón se me hizo pedazos. Mateo se soltó de su madre y corrió a abrazar las piernas de su padre, escondiendo la cara en su pantalón. «Mateo, vuelve aquí ahora mismo», gritó Valeria, con una voz cortante. Al ver que su padre y su abuela se preparaban para irse, la pequeña Ana rompió a llorar, forcejeando en brazos de su madre. «Quiero ir con papá, quiero ir con la abuela». Valeria, enfurecida, se inclinó, sujetó con fuerza los hombros de la niña y gritó entre dientes: «¡Te quedas conmigo!». En ese momento, Mateo corrió hacia mí y su pequeña mano se aferró a la mía. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo entre sollozos: «Abuela, llévame contigo. Mamá siempre nos grita a mí y a mi hermana». Las palabras del niño fueron como un martillazo en el pecho. Valeria intentó ir tras él, pero ante las miradas curiosas de los vecinos, se detuvo. Apretando los dientes, escupió una frase fría: «Si se quiere ir, que se vaya de una vez». Me agaché, miré a Ana a los ojos. Lloraba sin consuelo. Le susurré muy bajito, solo para que ella lo escuchara: «Ana, mi amor, pórtate bien. Pronto volveré por ti». Tomé la mano de Mateo, y Esteban salió del coche sin decir palabra, ayudando a Rodrigo a cargar la pesada maleta en la cajuela. Cuando la puerta de la limusina se cerró, separándonos de aquella escena cruel, miré por la ventana una última vez. Valeria seguía ahí, de pie en el umbral, mirándonos con una expresión que ya no era de desprecio, sino de veneno y odio. Sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. La puerta del auto se cerró con fuerza, encerrándonos en un mundo aparte. El silencio dentro del coche era físico, espeso y pesado, casi se podía tocar. Contrastaba de forma cruel con los gritos y las ofensas que habíamos dejado atrás. Solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado, un sonido mecánico y sin alma que acentuaba la sensación de vacío. Rodrigo estaba acurrucado en el rincón más alejado del asiento de cuero, como si quisiera desaparecer. No me miraba ni miraba por la ventana. Tenía los ojos clavados en la alfombra, rojos e hinchados por las lágrimas. Sus manos, ásperas y marcadas por el trabajo, se entrelazaban con fuerza sobre sus rodillas hasta poner los nudillos blancos. Entre nosotros estaba Mateo. El niño ya no lloraba, pero los sollozos aún le sacudían el pecho. Apoyó la cabeza en mi hombro, temblando como un pajarito que acaba de caer del nido. Lo abracé, acariciándole la espalda,
sintiendo su respiración entrecortada. El corazón de una abuela se me rompía en 1000 pedazos. Puse una mano sobre el hombro tenso de mi hijo. Rodrigo, ¿qué pasó, hijo? Cuéntale a tu madre. Mi voz fue suave, pero él solo respondió con un gesto cansado de negación. No dijo una palabra. Sentí como sus hombros temblaban bajo mi mano. Su silencio dolía más que cualquier llanto. Estaba devorándose por dentro la vergüenza y el dolor. Mi mirada se detuvo sin querer en las manos de mi hijo, con las marcas de callos profundos y los restos de grasa negra entre las uñas, aunque él había intentado lavarlas a fondo. Estas no eran las manos de un fracasado. Eran las manos de un hombre trabajador, que con su sudor y esfuerzo había levantado un hogar, reparado los juguetes rotos de su hijo y sostenido la mano de su esposa con una fe inquebrantable. Un hombre tan noble como la tierra, ¿cómo podía haber terminado así? Don Esteban, que había permanecido en silencio en el asiento del copiloto, le hizo una señal a Javier. Un momento después, una melodía de guitarra suave comenzó a sonar por el sistema de sonido del coche. La música, triste pero serena, llenó el espacio intentando calmar las heridas del alma que aún sangraban. Me volví hacia mi nieto y le acaricié el cabello despeinado. Mateo, ¿tienes sed? ¿Quieres un poco de pan? El niño solo negó con la cabeza y se acurrucó más contra mi hombro. El silencio volvió a cubrirlo todo, pero fue la voz clara de un niño la que rompió el peso de aquel silencio. Mateo levantó la cabeza, hablando bajito, pero lo suficiente para que todos lo escucháramos. Abuela, mamá está muy enojada. Dice que por culpa de papá, los señores del teléfono la regañaron. Rodrigo se estremeció, levantó la vista y por primera vez miró directamente a su hijo, con los ojos muy abiertos, llenos de sorpresa y de un dolor indescriptible. Apreté la mano del niño, tratando de mantener mi voz suave. ¿Qué decían los señores del teléfono, hijo? Mateo empezó a contar con su lenguaje infantil, y cada palabra era como una pequeña puñalada en mi corazón. Dijeron que el helado de mamá hizo que la gente se enfermara del estómago. Vi que mamá miraba mucho el teléfono que brillaba y luego lloraba. Después tiró al suelo el florero de cerámica que papá le había regalado ayer. También le gritó que era un fracasado, que no ganaba dinero. Papá solo dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero mamá gritó aún más fuerte. Apreté los puños, las uñas hundiéndose en mi piel. Así que todo era por el negocio de Valeria. Mi nuera, tan orgullosa de su carrera, ahora descargaba toda su frustración y sus fracasos sobre su esposo. Justo en ese momento, el coche se detuvo en un semáforo. Mi mirada, sin querer, se dirigió hacia la ventana y quedé paralizada. Frente a mí había un enorme cartel publicitario, brillando bajo el sol del mediodía. En él, Valeria sonreía con una perfección impecable, sosteniendo una caja de producto para adelgazar con el lema «La belleza al alcance de tus manos». La imagen de esa mujer exitosa y segura de sí misma contrastaba cruelmente con la de la mujer amarga y cruel que había visto minutos antes. Los recuerdos me invadieron. Recordé con claridad el día en que Rodrigo me la presentó. Era una chica joven, bonita, con ojos brillantes y una voz llena de entusiasmo al hablar de sus grandes sueños, de sus proyectos millonarios. Mi hijo la miraba con una mezcla de orgullo y amor. Me dijo que Valeria era la mujer de su vida. También recordé las discusiones que presencié entre ellos. Siempre era igual. Rodrigo terminaba cediendo. Siempre la justificaba. Siempre me decía con ternura: solo está estresada por el trabajo, mamá. Nos quiere mucho, solo que no sabe cómo demostrarlo. ¿Cómo podía ser tan ciego mi hijo? Un sollozo ahogado me devolvió al presente. Rodrigo miraba por la ventana, los hombros temblando. Intentaba ocultar las lágrimas, esconder la fragilidad de un hombre destrozado. El coche comenzó a internarse en mi vecindario. Las casas eran sencillas, las paredes con pintura desgastada y las bugambilias colgando de los balcones. Un mundo completamente distinto al de la fría mansión de Valeria. Este era el hogar. Don Esteban, que había permanecido en silencio todo el camino, finalmente habló. Su voz era grave, cálida y llena de compasión. Ya estamos en casa, María.
Todo va a estar bien. Sí, de vuelta a casa, pero yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. La limusina se detuvo frente a mi pequeña casa amarilla, una presencia demasiado lujosa y fuera de lugar en aquel barrio humilde. La bugambilia morada del portón, la que mi esposo había plantado con sus propias manos, se mecía con el viento como si saludara al hijo pródigo que volvía. Algunos vecinos que barrían el patio se quedaron inmóviles, las escobas suspendidas en el aire, los ojos fijos en el auto elegante, con una curiosidad imposible de disimular. Se estaban preguntando, y yo sabía que mañana todo el vecindario hablaría de mi familia. Bajé primero, intentando mantener la espalda recta. Don Esteban también salió, pero rechazó con cortesía mi invitación a pasar a tomar algo. Solo puso su mano en mi hombro, una palmada leve pero llena de consuelo. María, no lo dudes, dijo con voz cálida. A cualquier hora, incluso de madrugada, si necesitas algo, llámame. Asentí, con un agradecimiento profundo hacia ese viejo amigo. Rodrigo abrió el maletero por su cuenta y sacó la maleta y la mochila. Seguía con la cabeza gacha, el cabello despeinado cubriéndole la cara. Evitaba todas las miradas, incluso la mía, como si su propia existencia fuera motivo de vergüenza. Tomé la mano de Mateo y entramos en la casa. La puerta de madera familiar se abrió y un aroma cálido nos envolvió al instante. El olor a canela y caramelo del flan que había horneado por la mañana aún flotaba en el aire, mezclado con el de la madera vieja y el sol. Mi casa era pequeña, pero siempre estaba llena de calidez, en total contraste con la frialdad elegante y vacía de aquella mansión. Esto sí era un hogar, un refugio seguro. Miré a Rodrigo, y el instinto maternal despertó en mí. ¿Quieres que te caliente un poco de sopa de pollo? Te hará bien comer algo calientito. Solo negó con la cabeza, un movimiento vacío. Sin decir palabra, caminó hacia su antigua habitación, la que había quedado vacía desde el día que se casó. La puerta se cerró de golpe y enseguida escuché el sonido seco del pestillo. Ese clic fue como un martillazo directo al pecho, levantando un muro invisible entre madre e hijo. Mi muchacho se estaba encerrando, no solo en esa habitación, sino en su propio dolor. Suspiré con el alma cargada. No era momento de presionarlo. Me volví hacia Mateo, que seguía mirando la puerta cerrada con desconcierto. Lo llevé a la cocina, le serví un vaso de leche tibia y saqué del armario una concha suave. «Come un poquito, hijo, para que no te dé hambre», le dije forzando una sonrisa. Me senté junto a él, acariciando su cabello revuelto. Tenía que saber qué había pasado. «Mateo», pregunté en voz baja, casi un susurro, para no romper el silencio denso de la casa. «¿Qué fue lo que pasó en casa para que tu mamá se enojara tanto con tu papá?» El niño, mientras mordía su pan, empezó a contar con una voz inocente pero triste. «Mamá siempre mira su celular en las mañanas y llora. Luego le grita a papá. Dice que por culpa de él, la gente en internet la insulta, que la llaman mentirosa». ¿Mentirosa? Sentí un vuelco en el corazón, un presentimiento oscuro atravesándome. «Sí», asintió el niño con los ojos húmedos. «Dicen que las cremas de mamá enferman a la gente. Papá le pidió que ya no leyera más, que apagara el teléfono. Pero mamá no quiso. Rompió el vaso de papá. El vaso con el perrito Snoopy que pinté para él en su cumpleaños, abuela». Su voz se quebró y las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas redondas. Mamá también le dijo a papá que era un pobre inútil. Papá no dijo nada, solo se quedó callado. Ana se asustó mucho y se escondió detrás de mí. Cada palabra del niño era como una aguja en mi piel. Pude imaginar la escena, mi nuera gritando fuera de sí, mi hijo soportando en silencio, y los dos niños encogidos de miedo en un rincón. Cuando terminó de contar, una urgencia me recorrió el cuerpo. Temblando, saqué mi viejo celular. Mis dedos, acostumbrados al azúcar y la harina, se movían torpes sobre la pantalla fría. Respiré hondo y escribí el nombre de la marca de cosméticos de Valeria en el buscador. Los resultados aparecieron enseguida. Una avalancha de titulares brillantes y escandalosos golpeó mis ojos. Escándalo.
Retiran del mercado todos los productos de la marca de adelgazamiento de Valeria Fuentes por contener sustancias prohibidas. Cientos de consumidores denuncian intoxicaciones y daños hepáticos. Valeria Fuentes enfrenta la mayor crisis de su carrera. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Toqué la sección de comentarios del artículo con más interacciones. Miles y miles de insultos, emojis de enojo y maldiciones llenaban la pantalla, todos dirigidos hacia mi nuera. Pero al seguir bajando, me quedé helada. Un comentario fijado en la parte superior, en negritas, destacaba sobre todos los demás. Ya lo descubrí, todos. El préstamo inicial para fundar esta empresa fue garantizado por su esposo, Rodrigo García. Él es quien debe hacerse responsable de todo. Junto al texto había una foto borrosa de un documento bancario. Aunque estaba desenfocada, aún podía leer el nombre familiar de mi hijo. Un círculo rojo, torpe y chillón, rodeaba su nombre, como si se tratara de marcar al culpable de un crimen. De inmediato, bajo ese comentario, la ola de opinión pública cambió de dirección con una velocidad y crueldad abrumadoras. ¡Dios mío! Así que fue el marido quien movía los hilos. ¡Con razón! ¡Un desgraciado! Tan ambicioso que arruinó la vida de su esposa para quedarse con su dinero. ¡Divórciate ya, mujer! Un hombre tóxico así no vale ni un centavo. Seguro él manipuló el envío para hundirla. El teléfono resbaló de mis manos entumecidas y cayó sobre la mesa de madera con un golpe seco. La vista se me nubló. Entendí por qué Valeria había echado a mi hijo de la casa. No lo hizo solo por rabia. Buscaba un chivo expiatorio, alguien que cargara con todos sus pecados, y eligió justamente a su esposo, al padre de sus hijos. Las lágrimas comenzaron a caer, ardientes y amargas. No solo lo habían echado de casa, estaban destruyendo por completo la vida de mi hijo. Temblando, recogí el teléfono. La pantalla, fría, contrastaba con el calor furioso de mis manos. Como si una fuerza invisible me empujara, una curiosidad enferma me impulsó a entrar al perfil de Valeria. Tenía que ver qué decía ella misma. Y ahí estaba, frente a mis ojos. Su publicación más reciente, de hacía apenas una hora, justo después de haber expulsado a su marido. No era un mensaje de furia, sino una fotografía en blanco y negro, artísticamente editada. Un retrato en primer plano de medio rostro, con la luz resaltando su pómulo alto, y sobre él, una lágrima perfectamente colocada deslizándose por su mejilla. Una lágrima hermosa, trágica. Pero lo que me dejó sin aliento de rabia fue el texto que la acompañaba. Cada palabra, cada letra, era como una daga envenenada, afilada con precisión para destruir a una persona. Nunca imaginé que la traición más dolorosa vendría del hombre en quien más confiaba, el que compartía mi cama cada noche. Él nunca apoyó de verdad mis sueños. Sentía envidia de mis logros. Quería que fracasara, que volviera a ser una esposa sumisa, dedicada solo a cocinar, lavar y depender de él. Por eso metió las manos en el envío, saboteando todo lo que construí con sudor y lágrimas. La sangre me hervía. Mentiras. Todo era mentira. Recordé las noches en que Rodrigo se desvelaba corrigiendo el plan de negocios de su esposa, las veces que me hablaba con orgullo de sus pequeños éxitos, incluso cuando vendió su vieja camioneta para aportarle más capital. Bajo la publicación, miles de comentarios inundaban la página, una avalancha de compasión y furia. «Pobrecita, no puedo creer que existan hombres tan miserables. Estamos contigo, Valeria. Sé fuerte. Enséñale una lección. La justicia lo castigará». Entonces vi el comentario de una seguidora. «¿Qué harás ahora? Nos preocupa por ti y los niños». Y Valeria respondió como una reina dictando su veredicto. «Gracias por preocuparse. Por la seguridad de los niños, me voy a divorciar. Lucharé hasta el final para obtener la custodia de los dos, para protegerlos de un padre cruel y sin corazón como él». En ese momento ya no pude soportarlo más. La rabia me estalló en el pecho, ardiente y feroz, borrando cualquier dolor. Esa maldita mujer no solo quería destruir el honor de mi hijo, también quería arrebatarle a sus propios hijos. Apreté con fuerza el teléfono en la mano, caminé directo hacia la puerta del cuarto de Rodrigo y toqué con fuerza. «Rodrigo, abre la puerta, hijo». No hubo respuesta,
Solo un silencio mortal salía desde adentro. No esperé ni un segundo más. Revolví el llavero viejo hasta encontrar la llave de repuesto del cuarto que siempre había guardado. El sonido del metal entrando en la cerradura resonó estridente en la quietud de la casa. La puerta se abrió. Dentro, la habitación estaba tan oscura como una tumba. Las cortinas cerradas impedían que entrara un solo rayo de luz. Rodrigo estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a la puerta. Su cuerpo encorvado, los hombros hundidos, parecía un niño abandonado. Entré y encendí la luz. La luz amarillenta inundó de golpe la habitación. Mi hijo dio un salto y se volvió. Sus ojos estaban hinchados, rojos como brasas. Parecía haber envejecido 10 años en unas cuantas horas. No dije mucho, solo le mostré la pantalla del teléfono frente a su cara. Mi voz temblaba de rabia y dolor. «Rodrigo, ¿viste lo que escribió?». Miró fijamente la pantalla, el rostro falso de su esposa, las palabras crueles y mentirosas. Luego levantó la vista hacia mí y asintió, exhausto. «Sí, mamá», murmuró con voz ronca. Ella mintió en todo». Y entonces, como una represa que se rompe, el muro de silencio que había intentado mantener se vino abajo. Empezó a hablar, entrecortado, con la voz quebrada. Hace 2 años, cuando ella quiso empezar su negocio, ningún banco le aprobó el préstamo. Yo usé los papeles de esta casa, mamá, para hipotecarla y ponerla a mi nombre. Así pude sacar el dinero para ayudarla. Me quedé helada. Esa casa, el único recuerdo que mi esposo había dejado para mí y para nuestro hijo. Rodrigo sollozó y por fin las lágrimas corrieron por su rostro. En ese momento, ella me tomó la mano, mamá. Lloró y me dijo que nunca olvidaría lo que hice, que yo era el héroe de su vida. Pero cuando el negocio empezó a ir mal, cambió. Empezó a gritarme, a criticarme. Me comparaba con los maridos de sus amigas. Decía que yo era solo un pobre mecánico sin ambición. Rodrigo bajó la cabeza, su voz se rompió en sollozos. La semana pasada, cuando hubo problemas con el envío, me gritó en la cara. Dijo que tú no eras más que una vieja campesina que solo sabía vender flan y que por eso habías criado a un hijo inútil y fracasado como yo. Esas palabras fueron como un cuchillo oxidado clavándose en mi corazón, girando dentro y dejando una herida que ardía. Sabía que me despreciaba, pero nunca imaginé que pudiera decir algo tan cruel a su propio esposo. Me senté junto a él, apreté su mano áspera y helada. El dolor de mi hijo se mezcló con mi indignación, convirtiéndose en un fuego silencioso de odio. Ya no era una madre débil. Era una fiera dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a su cría. Lo miré directo a los ojos desesperados y hablé con voz firme y decidida como nunca antes. «No te preocupes, hijo. Estoy aquí. No dejaremos que haga lo que quiera. Si quiere destruirte, no se lo voy a permitir». A la mañana siguiente me desperté antes de que los primeros rayos del sol lograran colarse por la ventana. Era un hábito grabado en mi cuerpo de vendedora de postres, un reflejo natural. Pero esa mañana, al abrir los ojos en la oscuridad, no sentí el impulso de encender el fogón. El aroma del caramelo y la leche, ese olor que antes me daba alegría, ahora me resultaba ajeno. El corazón me pesaba, sin espacio para la dulzura. Caminé en silencio hacia la sala. La escena frente a mí me apretó el pecho. Rodrigo se había quedado dormido en el viejo sofá, encogido en una postura incómoda, sin siquiera molestarse en ir a su cuarto. El niño Mateo seguramente se levantó temprano, tomó una manta del armario y la colocó con cuidado sobre su padre. Un gesto pequeño pero lleno de amor y preocupación. En la mesita de café, junto al vaso de agua que el niño dejó preparado para su padre, había un dibujo hecho con crayones. Los trazos eran torpes, pero lo reconocí al instante. Había dibujado una casita con la abuela, el papá, él y la pequeña Ana tomados de la mano y sonriendo. Una familia feliz, pero en la esquina derecha, donde debería estar la figura de la madre, él la había tachado con fuerza usando un crayón negro. La marca era profunda, oscura, llena de rabia. Ese dibujo silencioso dolía más que 1000 palabras. Fui a la cocina y preparé una taza de café bien cargado, bien amargo. El vapor y el aroma familiar me ayudaron a calmarme un poco.
Miré a mi hijo dormido. Su rostro se veía demacrado, cansado incluso en el sueño. Miré el dibujo de mi nieto y vi la ruptura de una familia a través de los ojos de un niño. Entonces, una llama extraña empezó a arder dentro de mí. No era la rabia ciega de ayer, sino una llama de determinación, fría y ardiente al mismo tiempo. No podía permitir que mi nuera destruyera esta familia. No podía dejar que mi nieto creciera con una herida así en el corazón. Cuando Rodrigo se movió y despertó, puse frente a él la taza de café todavía caliente. Lo miré directo a los ojos vacíos y le dije con voz firme, pronunciando cada palabra con claridad: Rodrigo, escúchame bien. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tú no hiciste nada malo. Él solo me miró, con una mirada vacía, agotada. Pero mamá, murmuró con voz ronca, todo el mundo le cree a ella. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué me queda? En ese momento sonó el timbre. No era un toque educado, sino una serie de golpes insistentes, agudos, imperiosos. Sentí un mal presentimiento. Fui a abrir la puerta y me quedé helada. Valeria estaba ahí. Pero no era la Valeria de las lágrimas fingidas en las redes sociales. Frente a mí estaba otra mujer. Llevaba un traje beige caro, perfectamente entallado, el cabello peinado sin un solo mechón, fuera de lugar, y un bolso de cuero de diseñador en la mano. Se veía fría, calculadora y poderosa, como una general que regresa victoriosa de una batalla. No me saludó. Apenas me miró de reojo y me apartó suavemente para entrar en la casa. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el suelo viejo de mi casa, con un sonido seco y cortante, como si pisoteara la paz de nuestro hogar. Caminó directo hacia donde estaba Rodrigo y lanzó un fajo de papeles gruesos sobre la mesa con un golpe seco. «Firma», ordenó con voz sin emoción. Rodrigo tomó los papeles con las manos temblorosas. Eché un vistazo y leí el título en la parte superior: Demanda de divorcio, redactada por un prestigioso bufete de abogados que yo había visto en televisión. Valeria cruzó los brazos y sonrió con una mueca que jamás olvidaré. Vine a ayudarte, Rodrigo. Si firmas este documento, aceptando renunciar por completo a la custodia de los niños y a cualquier reclamo sobre los bienes, seré generosa y no presentaré cargos por fraude ni por daños económicos. Considéralo tu última salida para conservar algo de dignidad. Rodrigo se quedó mudo. Su rostro se volvió tan pálido como el papel. Levantó la vista hacia Valeria, la mujer que alguna vez amó, y la miró como si estuviera frente a un monstruo desconocido. No pude soportarlo más. Di un paso al frente y me coloqué entre los dos. Ya basta, Valeria. Rodrigo lo ha dado todo por ti. Hipotecó esta casa por ti. Ella soltó una carcajada, burlona, resonando por toda la habitación. Vieja, no se meta en lo que no le importa. Su amor ciego no le va a comprar justicia. En estos tiempos, quien tiene dinero y la opinión pública, gana. ¿Qué hay entre usted y su hijo? Ya no me miró más. Se inclinó, acercándose al oído de Rodrigo, que estaba desplomado en la silla. Susurró, pero lo bastante alto como para que yo escuchara cada palabra, cada una como una cuchillada directa al corazón. Piensa en tus hijos, Rodrigo. ¿Quieres que crezcan sabiendo que su padre está en la cárcel? Luego dio media vuelta y se fue con paso firme, dejando detrás el olor penetrante de su perfume caro y un silencio mortal que se apoderó de mi casa. Cuando la puerta se cerró de golpe, Rodrigo apoyó la cabeza sobre la mesa, con los hombros temblando en sollozos ahogados. Tomé el paquete de papeles del divorcio y pasé las hojas una por una. Las cláusulas eran crueles, despiadadas, completamente absurdas. Ella quería quitarle todo a mi hijo, su patrimonio, su reputación, incluso su derecho a ser padre. En ese momento lo entendí todo. La verdad no vale nada cuando nadie la cree. Nuestras palabras eran apenas gritos débiles en medio de la tormenta de rumores que Valeria había desatado. Para enfrentarlo, necesitábamos algo más poderoso que la verdad. Necesitábamos pruebas. La llama de la determinación dentro de mí no me permitió rendirme.
Esa misma tarde, después de convencer a Mateo de que comiera su almuerzo y ver a Rodrigo todavía inmóvil como una estatua, tomé el teléfono y llamé a don Esteban. «Esteban, necesito que me ayude», le dije con voz suplicante pero firme. «Esta vez no se trata de su coche. Necesito otro tipo de ayuda, algo mucho más grande». Nos encontramos en una pequeña cafetería escondida en un callejón del centro, un lugar lo bastante discreto para pasar desapercibidos. Frente a mi viejo amigo, solté todo. Le conté las palabras de mi hijo, los artículos que había leído, las publicaciones falsas de Valeria y las amenazas crueles que me había hecho esa mañana. Le mostré los papeles del divorcio, con esas cláusulas que parecían cadenas. Don Esteban escuchó en silencio de principio a fin, con una mirada llena de compasión. Cuando terminé, no me dio palabras vacías de consuelo. Simplemente sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Héctor, soy Esteban. Tengo un asunto importante en el que necesito tu ayuda». Un día después, Esteban me llevó a conocer a Héctor. Era un hombre de unos 40 años, de apariencia común. Llevaba una camisa sencilla y gafas de marco negro. Parecía un oficinista cualquiera que uno podría cruzarse en la calle. Pero cuando levantó la vista y me miró, sus ojos, tras los cristales, eran filosos e inteligentes, como si pudieran ver dentro del alma de las personas. Héctor era detective privado, alguien que trabajaba entre las sombras. En su oficina pequeña y discreta, volvía a contar toda la historia. Escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé, me miró directo a los ojos y habló con franqueza. «Señora María, aceptaré el caso. Pero debe entender que esto será costoso y no puedo garantizar resultados. Pero le prometo algo, si esa mujer tiene algún error, por mínimo que sea, lo encontraré». Esa noche, al volver a casa, abrí la vieja caja de madera que mi esposo me había dejado. Era el cofre de toda mi vida de trabajo, de cada peso que había ahorrado vendiendo miles de flanes, dinero ganado con sudor y amor por mi familia. Sin dudarlo, saqué todos mis ahorros. Mañana le daría el adelanto a Héctor. Este era mi última apuesta, la de mi hijo y la mía. Las semanas siguientes fueron interminables, pesadas como el plomo. Rodrigo seguía encerrado en su silencio. Había adelgazado visiblemente, con ojeras profundas y mirada vacía. Mateo también había cambiado, callado, serio, con una tristeza impropia de su edad. Su risa clara había desaparecido, sustituida por suspiros de un niño obligado a crecer demasiado rápido. Cada día, Héctor me enviaba un mensaje corto, frío como un reporte meteorológico. 9 a.m. El objetivo fue al gimnasio de yoga en Polanco. 1 p.m. Almorzó con 2 amigas en un restaurante elegante. 4 de la tarde. Fue de compras al centro comercial. Mi dinero se esfumaba con cada mensaje indiferente, mientras la esperanza se desvanecía entre la niebla. Empecé a dudar. ¿Habré hecho bien? ¿Estaré tirando el dinero que tanto me costó ganar en una búsqueda inútil? Y entonces, una noche, cuando ya estaba al borde de perderlo todo, dinero, paciencia y fe, sonó mi teléfono. Era Héctor. Mi corazón latía con fuerza. «Señora María». La voz del hombre al otro lado de la línea tenía una emoción imposible de ocultar. «Creo que por fin tengo algo para usted». Un segundo después, me envió un archivo de audio. Con las manos temblorosas, presioné el botón de reproducir y contuve la respiración. Se escuchaba música fuerte, el bullicio de un bar o un club nocturno, el sonido de copas chocando. Y entonces reconocí la risa aguda, chillona, de Valeria. Estaba hablando con una amiga. «Te lo juro, Rodrigo es un idiota. Puse el préstamo a su nombre y ahora que la empresa está en problemas, le echo toda la culpa a él y listo. La gente en internet es tan fácil de manipular. Solo tengo que llorar un poco, hacerme la víctima, y se lo creen todo». Escuché la voz de la otra mujer, vacilante. «Pero hacer eso, ¿no te parece cruel con él? Después de todo, es el padre de Mateo y Ana». Valeria soltó una risita burlona, fría. «¿Cruel? Él es el obstáculo en mi carrera. Tiene que quedarse sin nada, perder incluso a sus hijos,
Solo así podré ser completamente libre y empezar una nueva vida con alguien que realmente lo valga. La grabación terminó. Me quedé paralizada en la silla, con el teléfono a punto de caerse de mis manos. Ahí estaba. Eso era lo que necesitaba. Pero las buenas noticias no se detuvieron ahí. Días después, Héctor volvió a llamar. Me informó que había encontrado a una ex contadora de la empresa de Valeria. Ella había sido despedida injustamente por atreverse a cuestionar la calidad de un nuevo lote de productos. Para vengarse, aceptó entregar todos los correos internos y los comprobantes de transferencia. Las pruebas demostraban claramente que fue Valeria quien decidió importar por su cuenta materiales baratos y de mala calidad de un proveedor sin registro, ignorando las advertencias y correos de Rodrigo. Con todas esas pruebas en mis manos, la grabación en el teléfono, el grueso expediente que Héctor me entregó, sentí que ya no era una anciana débil. Estaba armada. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de esperanza y alivio. Con todo eso, don Esteban me presentó a una abogada. Se llamaba licenciada Sofía Reyes, una mujer conocida en el gremio legal mexicano por su firmeza y por nunca ceder ante la injusticia. En su oficina elegante pero sobria, Rodrigo, a quien tuve que convencer mucho para que me acompañara, y yo pusimos todo sobre la mesa. Sofía revisó cada documento, la solicitud de divorcio, los artículos de prensa, las pruebas y la grabación. Su rostro se volvió cada vez más serio. Finalmente, levantó la mirada y nos observó fijamente. Su expresión era decidida, afilada como una espada. «Es suficiente», dijo. «Podemos pelear». El día del juicio, el cielo de Ciudad de México parecía entender nuestro ánimo. Gris, pesado, cargado de nubes oscuras. El tribunal estaba lleno. Apenas bajamos del auto, una multitud de cámaras apuntó hacia nosotros como bocas de cañón. Periodistas, reporteros y seguidores de Valeria se empujaban en el pasillo. Los flashes me cegaban. Rodrigo llevaba su único traje, el mismo que usó el día de su boda. Ahora le quedaba grande, y su cuerpo delgado hacía que se viera aún más perdido y triste. Me tomó la mano, fría y sudorosa. Mateo se había quedado en casa con don Esteban. No quería que el niño presenciara todo esto. Cuando Valeria apareció, el lugar estalló en gritos. Entró como una estrella de cine en una alfombra roja, pero no se veía glamurosa ni altiva. Vestía un sencillo vestido blanco, su rostro maquillado en tonos pálidos, los ojos hinchados como si hubiera llorado durante noches enteras. A su lado caminaba un abogado veterano, imponente y seguro de sí. Valeria estaba interpretando su papel de víctima, y debo admitirlo, lo hacía a la perfección. Dentro de la sala, el aire era denso, sofocante. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de marco dorado y gesto severo, golpeó el mazo para iniciar la audiencia. Los abogados de Valeria comenzaron. Pintaron una historia lacrimógena sobre una mujer talentosa, con ambición, que fue oprimida y destruida por el celo y el control de su propio esposo. Ellos presentaron mensajes manipulados con gran habilidad, donde las palabras de Rodrigo, aconsejando a su esposa tener cuidado con los socios comerciales y revisar bien la calidad de los materiales, fueron interpretadas como si él intentara controlarla, interferir y desconfiar de su capacidad. Durante toda la exposición del abogado, Valeria se sentó en el banquillo de los acusados, de vez en cuando levantando un pañuelo blanco para secarse discretamente las lágrimas del rincón del ojo. Sus sollozos contenidos resonaban en el silencio absoluto de la sala, provocando compasión incluso en algunos presentes, incluidos varios periodistas. Sentí que el corazón se me apretaba. La mentira estaba siendo interpretada con arte. Finalmente, llegó nuestro turno. La abogada Sofía Reyes se levantó. Su figura era pequeña, pero su voz sonaba firme y clara, llenando la sala. No se quejó, no lloró, solo presentó los hechos, uno a uno, con precisión y lógica. Cada prueba fue mostrada. El estado de cuenta del préstamo bancario a nombre de Rodrigo, pero con todo el dinero, millones de pesos, transferido directamente a la cuenta de la empresa de Valeria. La declaración firmada del antiguo contador, que confirmaba que Rodrigo no tenía ninguna relación con las importaciones.
y como punto culminante, una serie de correos electrónicos donde Rodrigo advertía repetidamente a Valeria sobre la dudosa calidad del lote de materiales baratos. El ambiente en la sala empezó a cambiar. Vi a algunos periodistas escribiendo sin parar y un murmullo comenzó a extenderse. Las expresiones de algunos miembros del jurado mostraban ya cierta duda. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. La verdad empezaba a salir a la luz. Y finalmente, su señoría, dijo Sofía con voz segura, tenemos una prueba irrefutable del verdadero motivo de la señora Fuentes. Solicitó al juez permiso para reproducir una grabación. La sala quedó en absoluto silencio. Entonces se escuchó la risa aguda y las palabras venenosas de Valeria a través de los altavoces. Ese Rodrigo es un idiota. Tengo que dejarlo sin nada, que pierda hasta a sus hijos. Solo así voy a ser completamente libre. Miré a Valeria. Su rostro perdió todo el color. Se puso pálida como el papel. Se giró hacia su abogado con una mirada de puro pánico. Habíamos ganado, pensé. La justicia por fin se haría. Pero entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. ¡Suficiente! El juez golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa. El sonido seco cortó la grabación. Se puso de pie, la voz cargada de furia. Esa grabación fue obtenida ilegalmente, violando el derecho a la privacidad. Por lo tanto, no puede considerarse evidencia en este tribunal. Los demás documentos tampoco bastan para probar que el señor Rodrigo no tuvo relación con las operaciones de la empresa. Todos los argumentos de la parte demandante son meras suposiciones sin base legal. Sofía se levantó de inmediato para protestar. Su señoría, esto es la verdad. Las pruebas son claras. Silencio, interrumpió el juez sin siquiera mirarla. El tribunal tiene suficientes elementos para emitir su veredicto. Se sentó, carraspeó y leyó rápidamente, con frialdad. El tribunal declara que la solicitud de divorcio entre la señora Valeria Fuentes y el señor Rodrigo García es válida. La custodia de los hijos menores, Mateo y Ana García, queda a cargo de la madre, la señora Fuentes, quien posee mejores condiciones económicas y un entorno adecuado para su cuidado. Todos los bienes conyugales, incluyendo la empresa y los activos relacionados, quedan bajo propiedad de la señora Fuentes debido a sus contribuciones significativas y al daño emocional que ha sufrido. ¡Bang! El mazo golpeó por última vez. Se levanta la sesión. Quedé paralizada. Mis oídos zumbaban. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado absurdo, como una pesadilla. Rodrigo se desplomó en el asiento junto a mí. Su rostro estaba sin una gota de sangre, sus ojos fijos en el vacío. Del otro lado, Valeria se puso de pie. En su cara se dibujó una leve sonrisa triunfante, apenas un instante antes de cubrirla con una expresión de sufrimiento, llevándose la mano al pecho como si no pudiera respirar. Cuando salimos tambaleándonos de la sala en un silencio atónito, a través de la puerta que comenzaba a cerrarse, alcancé a ver una escena. Valeria estaba de pie en un rincón oculto del pasillo, donde no había cámaras. Discretamente le metió un sobre grueso, de color marrón, en la mano al juez. Él miró a su alrededor y luego lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su saco, dándole una palmada en el hombro a Valeria con un gesto lleno de intención. Todo mi mundo se derrumbó en ese instante. Lo entendí todo. No fue la verdad la que perdió. Fuimos nosotros los que perdimos. La justicia había sido comprada con dinero. La sensación de impotencia después del juicio era como una capa de cemento endurecido que envolvía mi alma. Al llegar a casa, Rodrigo volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez no era el silencio del dolor, sino el silencio de una muerte espiritual. Pasaba horas sentado, sin comer, sin beber, con la mirada vacía perdida en la nada. Tenía miedo de haber perdido a mi hijo para siempre. Mientras tanto, Valeria no perdió ni un segundo en disfrutar de su sucia victoria. Esa misma noche organizó una fiesta lujosa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Y para asegurarse de que todo el mundo conociera su justicia, transmitió la celebración en vivo por redes sociales. Yo no la vi, pero don Esteban sí. Me lo contó por teléfono, con una voz llena de desprecio. En el video, Valeria llevaba un vestido de gala brillante.
Sostenía una copa de champán, los ojos humedecidos pero con una sonrisa que no podía ocultar su triunfo. Dijo frente a la cámara: «Gracias a todos, gracias a los seguidores que siempre creyeron en mí y me apoyaron en estos momentos difíciles. Al fin, se ha hecho justicia. Este es un nuevo comienzo para mí y mis hijos, una vida sin las sombras de la mentira y la opresión». Debajo del video, miles de fanáticos la felicitaban, alabando su fuerza y su valentía. La llamaban un ícono, una mujer inspiradora. Pero como suele decirse, el malvado termina destruyéndose con su propia arrogancia. Y aquella fiesta de victoria, tan exagerada y ostentosa, fue la primera pala con la que Valeria empezó a cavar su propia tumba. El escándalo de sus productos para bajar de peso ya estaba en la mira de la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos. El ruido del juicio de divorcio no hizo más que atraer más atención. El hecho de que ganara tan rápido y de forma tan sospechosa, junto con su celebración prematura, levantó sospechas entre las autoridades. Un equipo especial de investigación, experto en casos económicos complejos, fue creado en secreto para revisar todo el asunto desde el principio. Empezaron por el lote de productos que había sido retirado del mercado. Siguiendo el rastro del dinero, los mejores investigadores descubrieron secretos aún más terribles. Valeria no solo importaba mercancía de mala calidad, también falsificaba todos los documentos de certificación de seguridad, evadía impuestos por sumas enormes y lavaba dinero mediante una red de empresas fantasmas creadas solo para esas operaciones turbias. Las ganancias ilícitas alcanzaban miles de millones de pesos. Valeria no era una empresaria, era una criminal. Al mismo tiempo, los medios, siempre atentos al drama, comenzaron a revisar el caso del divorcio. Muchos periódicos importantes y periodistas con conciencia empezaron a cuestionar la transparencia del juicio. La grabación de audio que el juez había rechazado sin miramientos, de alguna manera se filtró y se difundió por la red a una velocidad impresionante. Esta vez, nadie defendió a Valeria. Al oír claramente sus palabras llenas de veneno y sus planes crueles, la opinión pública, que antes la había idolatrado, giró 180 grados y la hundió en el infierno. La verdad, aunque aplastada, finalmente encontró el camino hacia el público. La etiqueta #Justicia para Rodrigo explotó y se convirtió en tendencia en todo México. Millones de personas compartieron la historia, expresando su indignación hacia Valeria y su compasión por Rodrigo y su hijo. La investigación del gobierno se amplió incluso al ámbito judicial. El juez que aceptó sobornos fue suspendido de inmediato para ser investigado. Y de manera irónica, el sistema de cámaras de seguridad del pasillo del tribunal, que el departamento técnico había reportado como averiado justo el día de la audiencia, milagrosamente volvió a funcionar. El video mostraba claramente el momento en que Valeria entregaba el sobre al juez, convirtiéndose en una prueba irrefutable. Una mañana, unas 2 semanas después de aquel juicio infernal, Rodrigo y yo estábamos sentados en la sala. Yo intentaba darle unas cucharadas de sopa, cuando de pronto, en las noticias matutinas, apareció una imagen familiar, la lujosa casa de Valeria. Pero esta vez no había fiestas ni sonrisas, solo luces parpadeantes de patrullas y figuras uniformadas. Luego, la cámara enfocó a Valeria, esposada y escoltada por 2 policías. Ya no vestía trajes de diseñador, ni llevaba maquillaje perfecto, solo un pijama arrugado, el cabello despeinado y una expresión de pánico absoluto. Rodrigo, que llevaba días inmóvil como un cuerpo sin alma, empezó a temblar. Miró fijamente la pantalla y por primera vez en mucho tiempo vi una lágrima resbalar por su mejilla. Semanas después se reabrió el caso. Esta vez todo fue distinto. En la sala había representantes de organizaciones contra la corrupción y decenas de periodistas. Una nueva jueza, una mujer mayor de mirada firme y honesta, fue asignada al caso. Con las pruebas irrefutables, registros fiscales, documentos bancarios, grabaciones de audio y video del soborno, la verdad salió completamente a la luz. Rodrigo fue absuelto.
El tribunal anuló el fallo anterior y ordenó devolverle todos los bienes que Valeria había robado. Y lo más importante, algo que nunca nos atrevimos a soñar. La custodia de Mateo y Ana fue otorgada a Rodrigo, el único padre capaz de darles un hogar sano. Valeria, acusada de estafa, venta de productos falsificados, evasión fiscal, lavado de dinero y soborno a funcionarios, recibió una larga condena. Todo lo que había construido con mentiras y crueldad se derrumbó en un instante. El día de la sentencia final, cuando la jueza golpeó el mazo, Rodrigo y yo nos abrazamos frente al tribunal. Él lloró con fuerza como un niño, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de liberación, de renacimiento entre las ruinas. El día que fuimos a buscar a Ana fue extrañamente hermoso, con ese sol dorado y suave de México, como si el cielo quisiera sanar las heridas. La casa de Valeria, antes símbolo de lujo y poder, ahora se veía vacía y fría. La cinta amarilla de la policía cruzaba la reja como una cicatriz triste. Según la orden del tribunal, una trabajadora social amable, con una sonrisa cálida, fue quien nos entregó a Ana. Cuando la puerta lateral se abrió, lo primero que vi fue una niña delgada, con el cabello mal recogido, escondida detrás de la mujer. Había adelgazado tanto que sus mejillas redondas se habían hundido, haciendo que sus grandes ojos se vieran aún más enormes, llenos de confusión y miedo. Supe que durante el arresto e investigación de Valeria, la niña había quedado al cuidado de la empleada doméstica. Al ver a Rodrigo y a Mateo esperándola afuera, Ana al principio se mostró tímida, con los pies clavados al suelo. Pero Mateo, incapaz de contenerse, corrió hacia ella y la abrazó. «Ana, soy yo, te extrañé mucho», gritó con alegría. Solo eso bastó. El muro que la niña había levantado se vino abajo. Ana rompió en llanto, un llanto ahogado y largo. Extendió sus pequeños brazos hacia su padre en un gesto instintivo y desesperado. Rodrigo se arrodilló y los abrazó a los dos con fuerza. Los tres lloraron juntos, con lágrimas de reencuentro, de dolor superado y de un nuevo comienzo. Yo, de pie a un lado, me limpié las lágrimas tratando de no sollozar. Un rato después, Ana soltó a su padre y a su hermano. Me miró por un largo momento, con esos ojos enormes y puros, como si tratara de recordar, y luego dijo, con voz suave pero clara, palabras que se grabaron para siempre en mi corazón. «Abuela, dijiste que volverías por mí. Cumpliste tu palabra, abuela». Me incliné y abracé el pequeño cuerpo de mi nieta contra mi pecho. Aspiré el aroma de su cabello, con ese olor a champú infantil, una fragancia de pureza y ternura. Le susurré al oído una promesa firme. Nunca he roto una promesa, y menos con mis nietos adorados. Los meses que siguieron fueron un proceso de sanación lento pero constante. Rodrigo decidió vender aquella casa, la que guardaba demasiados recuerdos tristes y traiciones. Usó parte del dinero para saldar la deuda bancaria que había quedado a su nombre, y así se liberó del último peso que Valeria le había dejado. El resto del dinero no lo usó para lujos ni caprichos. Rentó un pequeño local en nuestro mismo vecindario y abrió su propio taller mecánico. Lo llamó García y sus hijos. Yo lo molesté diciéndole que debía ser García y sus hijos e hijas, porque también tenía una pequeña princesa. Él solo sonrió, una sonrisa genuina después de tantos días grises. El taller era modesto, pero gracias a su habilidad y a su honestidad, pronto se ganó la confianza de todos. Los vecinos, que conocían bien su historia, llevaban sus autos allí, no solo para apoyarlo, sino también para mostrarle respeto. La luz volvió realmente a mi casa, no a través de lámparas costosas, sino del sonido de las risas de Mateo y Ana. Los niños recuperaron la alegría. Eran como dos pajaritos cantando todo el día, llenando el hogar de vida. Cada tarde, después de la escuela, dejaban las mochilas y corrían al taller de su padre, curiosos y traviesos, jugando con llaves y destornilladores, con la cara manchada de grasa y la sonrisa más grande del mundo. Rodrigo también había cambiado mucho. Ya no era el hombre callado, resignado y un poco débil de antes. Las adversidades lo habían forjado, volviéndolo más fuerte y decidido, pero en el fondo seguía siendo el mismo hombre noble y cálido de siempre. Cada noche, tras una jornada agotadora, se sentaba con paciencia a ayudar a sus hijos con la tarea
y después les leía un cuento antes de dormir. Esa imagen de un padre dedicado era la luz más hermosa que he visto en mi vida. Un día llegó una carta del reclusorio. El sello decía que era de Valeria. Rodrigo la tomó y se fue en silencio a su habitación para leerla solo. No le pregunté qué decía, respeté su intimidad. Solo vi que, después de leerla, salió al balcón y se quedó un buen rato fumando en silencio. Cuando regresó, tenía la mirada pensativa pero tranquila. Me miró y dijo: «Mamá, la perdoné. No porque lo merezca, sino porque yo y mis hijos necesitamos liberarnos del pasado». Sonreí, con el corazón liviano. Mi hijo, al fin, había madurado. La luz había vuelto de verdad a nuestra familia. No era la luz falsa del dinero o del éxito, sino una luz cálida y sencilla, nacida del amor y la unión. Una luz capaz de sanar cualquier herida. Había pasado un año desde la tormenta. Una tarde de domingo, mi pequeña cocina volvió a llenarse del aroma más reconfortante del mundo, el olor de la felicidad. El caramelo burbujeaba en el sartén, mezclándose con la leche tibia. Les estaba enseñando a mis nietos cómo hacer el flan familiar, la receta que mi madre me enseñó y con la que crié a mi hijo. Rodrigo llegó justo entonces, después de entregar el último auto de la semana. Entró aún con ese leve olor a aceite de motor, pero con una sonrisa radiante. Se limpió las manos con un trapo y, con alegría, se remangó las mangas para unirse a nosotros. «Déjenme batir los huevos», dijo, tomando el batidor de las manos de Mateo. Mateo estaba de pie sobre un pequeño banquito, con un batidor en la mano, revolviendo los huevos con torpeza, pero con una emoción contagiosa, salpicándose la mejilla con unas gotas de yema. De pronto levantó la vista hacia mí con esos ojos claros llenos de curiosidad. Hizo una pregunta que yo sabía que, tarde o temprano, llegaría. Una pregunta sobre el recuerdo más profundo de su niñez. «Abuela, ¿por qué el día que mamá echó a papá de la casa tú llegaste en un coche tan grande y bonito?» La cocina quedó en silencio. El sonido del batidor de Rodrigo se detuvo. Mi hijo y yo nos miramos y sonreímos, con una sonrisa de comprensión, sin rastro de tristeza. Acaricié con ternura la cabeza de mi nieto y le respondí con voz suave: «¿Ese día? Ese coche era de un buen amigo mío, el señor Esteban. En ese momento yo estaba tan preocupada por tu papá, el corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar. Así que él me llevó para que llegara más rápido. Miré a mis dos nietos, atentos a cada palabra. Continué con voz pausada y cálida. Pero ¿saben algo? Aunque no hubiera tenido ese coche lujoso, igual habría ido. Tal vez hubiera ido en mi vieja camioneta, o tomado el autobús, o incluso caminado. Quizás habría tardado un poco más, pero de todos modos habría llegado, porque su papá y ustedes me necesitaban, y cuando la familia se necesita, ningún camino es demasiado largo». Rodrigo me pasó un brazo por los hombros y me apretó con cariño. Miró a sus hijos con una calma y una madurez que me llenaron de orgullo. «La abuela tiene razón. Los coches bonitos, las casas grandes, el dinero, todo eso va y viene, puede desaparecer en un instante, pero la familia siempre está aquí, junto a ustedes, pase lo que pase». Mateo asintió, fingiendo entenderlo todo. Ana, en cambio, no parecía muy preocupada. Chupó su dedito cubierto de leche condensada y soltó una risita, mostrando sus dientecitos de leche. La tensión se disipó. Volvimos a lo nuestro. Rodrigo vertió la mezcla de huevo y leche en los moldes cubiertos con caramelo dorado. Mateo y Ana se disputaban el turno para espolvorear un poco de canela encima. Las risas resonaban por toda la cocina, mezclándose con el aroma dulce del flan recién hecho, creando una sinfonía de paz. Al ver a mis hijos y nietos reunidos a mi alrededor, comprendí algo muy profundo que la vida me enseñó. A veces, la justicia llega tarde. No viaja en limusinas relucientes, sino que avanza lentamente por caminos polvorientos y llenos de baches. Pero mientras mantengamos la fe en la verdad y nunca soltemos la mano de quienes amamos, la justicia, por más tardía que sea, siempre tocará la puerta. Y la verdadera felicidad, esa que perdura y calienta el alma, no está en lo que poseemos, sino en las personas que tenemos a nuestro lado.
La última escena de mi historia, la que quiero guardar para siempre, es esta. 3 generaciones reunidas alrededor de un flan dorado, bajo la luz suave del atardecer mexicano, en una pequeña cocina llena de amor.